Le agradezco a nuestro invitado, don Julio Schiappa, el día de hoy por acompañarnos, estar con nosotros a través de la plataforma Zoom y poder conversar de los temas políticos que se están presentando en ese momento en el país. Hay varios, en realidad, que se han venido acumulando desde la renuncia de Guido Bellido, que renunció ayer a Perú Libre, y un Twitter publicado hace 5 horas por Vladimir Cerrón, que ha dicho: el instrumento político que permite al pueblo lograr autoridades gubernamentales es el partido. Sin él, Pedro Castillo no sería presidente. Bellido nunca hubiera sido premier. Los maestros no tendrían su bancada. Es la trascendencia histórica de Perú Libre, ajeno a las traiciones. A las traiciones. Don Julio Schiappa Cerrón hace unas 5 horas ha tuiteado esto a las 2 de la mañana, indicando básicamente en mi traducción de que los maestros son traidores, de que Bellido es traidor y que también Pedro Castillo es traidor al partido, y en ese caso Perú Libre. ¿Cómo analiza esta situación del partido de gobierno? Muy buenos días. Bueno, para hablar del señor Cerrón, cada vez estoy más convencido que hay que ir a un psiquiatra, ¿no? Suena duro. Y lo digo de verdad, es una vergüenza en América Latina lo que ha ocurrido en el Perú, un partido que gana con más de 8.540.000 votos y logra llevar a la presidencia un presidente, y al año tiene el 1.8%, que supongo debe ser algo así como unos más o menos 600.000 votos, ¿no? Y 76 municipios. Eso, y no autocriticarse de eso, dedicarse a atacar a los demás, es una reacción patológica completamente fuera de lugar en un político que debería de tener la talla para reconocer sus errores. El resto de América Latina se ríen del Perú. Damos pena en la izquierda latinoamericana, que vence en casi todos los comicios con coaliciones democráticas que prometen una nueva era sin chavismo, sin comunismo, con capacidad de poder abrir paso a transformaciones sociales. El Perú es la excepción. Y una vergüenza, una vergüenza. Don Julio, ¿se ha dado cuenta que los analistas internacionales, luego del triunfo de Lula, no consideran al Perú como un país de izquierda? Por más del mapita que haya salido, no consideran al Perú como un país de izquierda. Hablan de Brasil, de Colombia con Petro, de Bolivia, de Chile, pero al Perú no lo consideran un gobierno de izquierda. Bueno, pues, pero ¿qué cosa significa ser de izquierda, no? Yo creo que este es un gobierno populista, lo he dicho desde el primer momento. ¿Ya? Una oportunidad para hacer algunos cambios que ha fracasado por producto de la presencia en el régimen de un partido que parece pertenecer a los años 50. Uno, no soy el único responsable. Dos, un presidente que no muestra el menor manejo de la cosa pública y que nos lleva lamentablemente también por un sendero de corrupción, porque a veces la ignorancia está ligada a la corrupción. Y eso es un error fundamental que ha cometido el gobierno y que ha cometido el sector que lo apoya, que no es toda la izquierda, ni es la única izquierda que hay en el país. Los sectores que han respaldado el gobierno han tenido y tienen una responsabilidad respecto a los resultados. Y si tú te detienes a mirar, ahorita no nos pongamos a pensar en una marcha o la otra, que es lo que está haciendo mucha gente para disfrazar la realidad. Aquí no estamos hablando de confrontarnos en marchas, eso no lleva a gran cosa. El problema principal está en las ideas, en las malas ideas, en las malas prácticas del gobierno, en la incapacidad de darle una salida al país, que yo, que soy un hombre de izquierda, lo he dicho siempre, soy un opinante, independiente, imparcial, todo lo que puedo, pero soy una persona que vengo de la izquierda y no me arrepiento de eso, y creo que acá hay un tema realmente peligroso para el país, que es el desgobierno, el desorden que se nota en cosas que la gente siente, estoy seguro, en Tacna. La inseguridad ciudadana, que ahora se ha desparramado a Chile, la situación grave que se atraviesa en determinados servicios públicos, alcaldes que vuelven a asumir y que todos les conocemos el récord, o presidentes regionales que hacen lo mismo y que representan seguir más en el mismo escenario en el cual está Castilla a nivel nacional o la traducción en la región. ¿Cree usted que el gobierno de Pedro Castillo es de izquierda? Usted me ha dicho es populista, ¿no? Sí, no es un gobierno de izquierda definitivamente, porque además la izquierda ni siquiera ha sido capaz, y soy muy severo con la izquierda, porque creo que tiene una responsabilidad de armar
un comité coordinador ni imponer condiciones al principio. Ya. Es decir, todos pusieron la condición de estos son los ministros que quieren. Ajá. Nadie puso la condición política, que por ejemplo en Chile acaba de permitir que Boric, que está contra las cuerdas, que no hay que decir una mentira, está contra las cuerdas de una decisión difícil, logra revertirla con la victoria en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque tiene coordinadores parlamentarios y porque su grupo, todos los que lo apoyan, funcionan con una coordinadora política que se hace todos los lunes. Y que es clave, o sea, sin organización, sin un mínimo de sentido estratégico, no hay pues posibilidad de gobernar bien, ¿no? Claro, lo que se vio en Perú, a diferencia de otras izquierdas en Latinoamérica, es que participaron en un cuoteo de los ministerios y del poder. El caso de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú creo que es el más claro, ¿no? Y del Ministerio de la Mujer con el sector de Verónica Mendoza, a diferencia de lo que he visto, por ejemplo, en Brasil, donde Lula no está negociando ministerios, sino políticas a desarrollar con los aliados e incluso tendiéndole puentes a gobernadores de otros sectores para encontrar una gobernabilidad. Incluso va a hacer su primer viaje al extranjero, se va a Egipto junto a Petro para participar de la COP ambiental allá, pero con políticas claras de lo que quiere Brasil y Colombia juntos para proteger la selva, y donde el Perú debería estar anexado, pero ni siquiera asiste. Mi querido amigo, el Perú asiste con representantes de no, pues, con presidente, digo yo, ¿no? Pero no asiste el presidente porque no puede salir del país. Yo lo que voy es a una cosa más de fondo, y quiero reiterar lo siguiente. Si tú miras a Petro, no hay que olvidar que ha sido alcalde exitoso de Bogotá, que logró remontar una vacancia que le metió un defensor del pueblo, que era un procurador de la derecha. Le armaron, un procurador le armó. Salir de la guerrilla, ojo, el año 71, pero guerrilla que ganó las elecciones a la constituyente. Eso es lo que se olvida todo el mundo. Hombre que ha sido senador, el más exitoso de la izquierda en Colombia. O sea, esa experiencia la tiene también Lula. No voy a enumerar todos los casos. Lula, López Obrador. Los dos casos que contrastan, Boric en Chile y nuestro amigo Pedro Castillo en el Perú. Y vemos ahí las diferencias sustanciales que hay con la experiencia que tienen nosotros. Boric, probablemente por la fortaleza del sistema chileno y porque ahí hay una tradición partidaria, va a resistir y va a cambiar y va a lograr volverse eficiente en el gobierno, que hasta ahora no lo es todavía, ¿no? Pero creo que va en ese camino. Va a ser duro y va a aprender, es un hombre muy joven, pero en el caso del Perú ni aprenden, ni dejan hacer, ni hacen bien. Entonces, yo quiero ser muy duro y muy claro en esto. Responsabilidad primera del propio Castillo, porque nadie lo educó en una escuela para que haga lo que está haciendo. Y segundo, la inhabilidad de los sectores aliados de él de armar un gobierno, porque se han coteado. Inclusive tú mencionaste al partido del ministro Sánchez, ¿no? Juntos por el Perú, que ha terminado en una diáspora y donde él también está implicado porque es un activo ejecutor de lobby, pues en el gobierno. O sea, hay que decirlo claramente. Yo lo he dicho con el caso del aeropuerto, el caso de abrir a Machu Picchu para que entre nada menos que 400.000 personas más al año, con lo cual ya las ruinas se van a arrumbar solas, ¿no? O sea, yo creo que hay aquí una lógica que es totalmente, digamos, absurda. Si tú eres tan débil, tú lo que tienes que hacer es consolidar una buena gestión, es admitir tus errores, es no estar insultando a conductoras de televisión como lo hace nada menos que el Premier de la República, estar conjugando fuerzas, porque la avenida de la OEA no va a ser necesariamente a favor del gobierno. Ojo, yo nunca he sido antigobernista, yo creo que este gobierno debe haberse dado una oportunidad, pero creo que hemos llegado a un punto en el cual todos perdemos, y cuando todos pierden, tiene que buscarse una salida política que tiene que ser primero dialogada, cosa a la cual se ha negado hace poco el señor Gersi, que es líder de la manifestación del 5 de noviembre, y por lo tanto la respuesta radical de aquello que siga Castillo va a ser intentar tomar el Congreso, en la que se va a hacer el día 10, ¿no? En 2 días. Entonces, estamos en una situación en la cual nadie gana. Solo se puede ganar, creo yo, con un diálogo que incorpore a las regiones, a la provincia del Perú, que permita una discusión no solo entre partidos políticos. ¿Para qué? Para lograr una solución a la crisis política del país. Hay varias cosas en el menú, de lo que sí estoy totalmente seguro,
es de que no hay ninguna salida posible, de ninguna manera, con el tipo de gestión que tenemos ahora. Ya. Por el lado del Congreso, ni por el lado del Ejecutivo. Pero la traba principal hoy... O esto va para mal. Pero la traba principal hoy no es el Congreso. Es el Congreso en primer lugar, por supuesto, que ahora está discutiendo y ya no saben qué hacer porque no tienen bien sustentada, por ejemplo, la vacancia. O la acusación constitucional. O la suspensión constitucional, que es inconstitucional. O sea, no es constitucional. O sea, uno no puede inventar. Mira, lo que pasa es que eso lleva a una cosa, que es que la única salida es la salida política. ¿Cómo se hacen las salidas políticas? Conversando, dialogando en mesa formal, no para engañarse uno al otro, sino para ver una salida. Y eso se puede hacer, se ha hecho en una situación más difícil todavía con Fujimori. ¿Por qué no se puede hacer ahora? Ya, ahora, Lima, principalmente Lima, en una marcha le muestra el músculo a Castillo. Más allá de las cifras, la imagen, ha habido incluso más gente de que cuando tomaron una decisión errónea de encerrar a la gente en sus casas. No ha habido más gente que esa vez, mi querido amigo. No ha habido más gente que esa vez, pero sí ha habido una vitalidad. Ya, pero digamos que ha habido una organización, que ha habido un movimiento y que hay un rechazo mostrado en las calles. Por el otro lado, hay un premier que mete la pata y que muestra un lado misógino, machista, que la verdad es rechazable en contra de quien sea, por más de que a uno no le gusta el periodismo que practican en ese medio de comunicación o en ese programa, pero no puede ir a meterse que es mala madre, mala hija, no, mala esposa, como poniendo a la mujer que tiene que ser eso y atacando de esa manera cuando tiene que darle el ángulo y el ataque al reportaje o a lo que se dijo y no en esa forma. O sea, estamos en esa situación hoy, en esa balanza, pero no van a conversar, ese es un hecho. Perdón, las conversaciones surgen precisamente de las crisis extremas. ¿Ya? O queremos ir a una guerra civil. Por ejemplo, que estos señores que quieren venir con los antauristas el día 10, que yo creo que está bien que se protesten, ¿no? A favor del gobierno, está bien, muy bien. Yo mismo iría con mi banderola a la marcha a decir algunas cosas diferentes a los demás, pero estaría ahí. Pero el problema está en que se ha unido a eso una consigna que viene de Cerrón, que viene de los radicales, que viene de todos estos que creen que cuando uno es derrotado hay que reaccionar con violencia. Y están planteando la toma del Congreso, algo completamente contrario a la Constitución, contrario a la lógica, y que puede llevar a una represión que cause muertos y que termine en un desastre. Entonces tienen que cambiar la consigna, que protesten, por supuesto que sí. La derecha no tiene la más mínima legitimidad para gobernar el país, lo está demostrando. Se le ha demostrado el otro día en un debate en el cual participó un amigo mío que es el señor Moreno y de Expreso, nada menos que lo cuadró al joven organizador de la marcha, al señor Gersi, y le dijo: tú no tienes estrategia, tú no sabes a dónde va a ir el Perú si se adelantan elecciones o si generas una crisis incontenible. Entonces, esa lógica tiene que cambiar. Tenemos que buscar una salida que no es una salida para que se quede Castillo o para que suba al poder el presidente del Congreso. Ellos están en la lógica de que un general del ejército que tiene antecedentes de violación de los derechos humanos sería mejor gobernante que Castillo. Yo lamentablemente te diré que eso nos puede llevar por un camino completamente errado, de reprimir opiniones, de no tener una solución realmente democrática a la crisis. Creo que la mejor solución va a terminar siendo en algún momento que hay un proceso electoral, definitivamente. Pero ese proceso electoral no puede ser espurio, tiene que nacer de un diálogo básico que tiene que haber. Si no hay diálogo, mi querido amigo, esta crisis va a terminar destruyendo al Perú. ¿Ese diálogo se puede dar con la OEA? Yo creo que la venida de OEA es positiva en ese sentido, aunque yo no confío mucho después de haber visto cómo actuaron en Bolivia en aquella elección que le fue arrebatada a Evo Morales, ¿no? Que hubo acusación de fraude, etcétera. Creo que sin embargo la OEA sí puede hacer algo, que es juntar a las partes, invitar a la conversación, iniciar el proceso. En esta primera venida van a hacer un informe, no va a venir a formar una mesa de diálogo, es una consecuencia de una conversación que tiene que tener el Consejo de la OEA para poder sugerir. Yo creo que bien haríamos los peruanos en armar esa mesa por nuestra cuenta, en plantearle a la OEA que apoye ese proceso, a la OEA que llame a otros países a auspiciarlo. Creo que ahí está, digamos, la conducta que deberíamos de tener, no este desorden, esta idea de que crees que sacando uno 20.000 y el otro 50.000 a la calle, la cosa se va a mejorar. De ninguna manera. Acá hay temas como la reforma electoral,
como los poderes del presidente de la República, como las propias facultades del Congreso que están mal hechas, que tienen que ser cambiadas, que la hicieron, no hay que olvidar en sucesivas reformas, los propios que son ahora mayoría del Congreso, los fujimoristas y todos sus aliados. Así que el proceso está muy claro. Además, de paso se nos están escapando las ratas de la corrupción. O sea, porque aprovechando la crisis, ya se armó un escenario donde todo el mundo empieza a renegar de los fiscales y a decir que su trabajo es ineficiente, ¿no? Y empiezan a salir, como ayer he visto, una cosa increíble. Avanto, abogado de Alan García y un abogado de los corruptos, junto con Nagasaki, salir a la televisión a decir, prácticamente a defender a sus clientes y llamar a la inocencia. Creo que hay puntos de debate. Yo no estoy de acuerdo que los partidos políticos son máquinas, por ejemplo, de lavado de dinero. Yo no estoy de acuerdo con la prisión preventiva como se ha aplicado. Definitivamente han habido excesos. Pero sobre eso, no puede el Perú, con un mínimo de dignidad soberana, nacional, plantearle al gobierno de Lula que sube en enero, señor, resuelvan el problema de Odebrecht, que le paguen una reparación al Perú, que las obras que han sido descontinuadas no vayan a un arbitraje por $2.000 millones como estos conchudos han planteado. De ninguna manera. Disculpa la expresión, pero creo que esa es la frase apropiada para Odebrecht. Ha demandado al Perú hace unos días ante el CIADI por $2.000 millones. Justamente por el debate sobre obras que han quedado inconclusas. Entonces yo creo que ahí hay una agenda que incluye el tema de la corrupción que tendrá que ser discutida. O sea, las injusticias deben corregirse, pero en general el Perú no puede convivir con los podridos. Lo dijo Basadre, ¿no? En una célebre frase. Sí, pero a veces uno siente que no son las manzanas podridas, sino que es todo el cántaro que está podrido. Pero absolutamente, mi querido Rondinel, estamos ahorita en la crisis más grave de los últimos, yo diría, los últimos 100 años en el Perú. Porque no, si bien no hay una revolución como la del APRA del 31 en la 32 en las calles, sí tenemos un proceso de deterioro que si lo dejamos continuar, el problema es que no ha llegado todavía a un nivel en el cual la economía se pare, se destruyan las instituciones, pero si lo dejamos continuar, no va a haber otra cosa que un enfrentamiento o una victoria de un populismo todavía más radical, y sí no de izquierda, sino fascista como es el de Antauro Humala, ¿no? Simpatía, tenemos que tener simpatía porque ha sido perseguido, pero no nos confundamos. Su papá es su ideólogo. Si uno escucha a ese señor sabe que es una mezcla de comunismo con fascismo bastante difícil de tragar, ¿no? Sí, pero populista también. Por supuesto. O sea, no se basa en la democracia, se basa en el liderazgo de un caudillo que un día te dice una cosa que va a fusilar a estos, otro día te dice que la solución es otra más democrática y así. O sea, decir que uno va a fusilar sin haber ganado las elecciones es realmente, digamos, un síntoma de tipo psicopático. Entonces, pero ha llegado un momento que el sistema no funciona con esos enfrentamientos que vemos y pugnas por el poder, que posiciones fascistas empiezan a tener espacio. Pero no vemos todavía a Humala como un fascista consumado. Yo creo que en una alianza popular para dar una solución a los problemas del Perú podría, por supuesto, él estar incluido. Pero de ninguna manera puede su proyecto. ¿Tú crees que Antauro en algún momento, conociéndolo, te va a decir yo no voy de cabeza? Pues ahí está el problema. Pues. O sea, esa es la realidad. O sea, los caudillos crean gobiernos como el que estamos viviendo. Pues. La democracia tiene que tener la capacidad que tiene un Petro, ¿no? Para siendo minoría llamar a un líder de la oposición a que le conforme el gabinete y tengas un resultado como que ya te empiezas a tener en Colombia, alta presencia internacional. Pero es que ¿no? hay una lectura de los resultados en la contienda electoral, lo que ha hecho Petro o lo que está haciendo Lula. Acá lo que hubo fue cuoteo. Ahí no hay un cerrón que está pensando en la musaraña, que tiene incapacidad teórica, que no tiene formación como estadista, que no sabe lo que hace. El ejemplo es el Ministerio de Salud y todos los desastres y calamidades. Acaba de colocar a Kelly Portalatino, ¿no? De ministra de Salud. Una buena mujer. Y acaba de contratar al abogado de la mamá de Cerrón en el ministerio. Mira tú. Pero vamos a una cosa. El problema es que esta es una concepción, pues. Kelly Portalatino es acaso una de las médicas más eficientes del Perú. Viene de una escuela que ni siquiera está reconocida como la Universidad de San Pedro y Chimbote, pero démosle el beneficio de la duda, pero ya lo que se está pagando en el sector salud no se va a recuperar. Eso te lo dicen todos los especialistas. Estamos deteriorando la fibra de la custodia
de la vida humana, que eso es el Ministerio de Salud. Un país que debería estar recuperándose de la pandemia, habiendo sido el que mayores muertes por millón ha tenido, debería estar reconstruyendo su sistema sanitario y no lo está haciendo. Así es. El otro día tuve la oportunidad de entrevistar en un programa que yo tengo a Óscar Ugarte, ¿no? Ya, y sí. efectivamente hizo un balance en el cual me decía, el problema aquí no es lo inmediato, no es el mejorar para la cabeza, es el problema que empieza a haber escasez de medicinas por mala gestión para los enfermos crónicos, y eso se muere. Y el problema que está pasando con el polio, que está retornando en todo el mundo, se puede repetir en el Perú porque el sistema de vacunación está lesionado, y porque esta gente, además, en el caso del COVID, no le ha dado importancia a que hay 8 millones sin vacunar, les ha importado un bledo, creyendo de manera empírica, porque esta gente no tiene formación científica auténtica, creen de manera empírica de que hay una especie de ley de la física que hace que se resuelva la pandemia sola, por favor. O sea, hay un problema acá de conocimientos, y el conocimiento está demostrando que es vital hoy en la vida moderna, ¿no? Buena voluntad puede haber, pero estos personajes que asumen el poder, el Ministerio tan crítico como Salud, y yo no tengo nada contra aquel tipo por Tarantino, a mí me encanta que haya gente joven y mujeres que ocupen cargos públicos, pero yo temo mucho por el éxito de su gestión, porque va a encontrar un pantano, un sitio muy difícil de moverse, con estructuras muy complejas. Sí, no pero la que podría ser. Además, digamos, si te pone Cerrón, no es bueno el antecedente, con la opinión que usted mismo nos ha dado de Cerrón. No, pero es una especie de disidente, como son todos, pues nadie aguanta a Cerrón en su propio partido, todos son disidentes. Mira lo que ha pasado con Bello. Ya, ¿por qué cree? ¿Tú crees que ese es un gesto de desprendimiento por el Perú? No, es un oportunista que se tira de la balsa cuando eres el primer premier que creó este desastre. Claro. O sea, por favor, ¿no? Ahora. Dice, no señores, me equivoqué. No dice señores, me equivoqué. Entonces, con gente así, con políticos así, en la izquierda estamos muy mal, ¿no? Ahora, puede generar, porque había quedado el ala dura de Perú Libre nada más, porque se habían ido los Bermejo, los maestros, y quedaba el ala dura. Esa ala dura se puede romper. Mira, yo no quisiera especular, me parece lamentable lo que pasa en Perú Libre. Ojalá ellos mismos lleven adelante un proceso interno que es muy difícil de hacer, que es sacarlo a Cerrón y poner uno de sus líderes, que hay varios, que podrían ocupar un lugar mejor, en una izquierda regionalista, etcétera. Pero ellos ya pasaron por una derrota electoral de la cual no se van a recuperar. Ni el año 3000 van a ganar una elección. Así de terrible. Porque ya la gente nos recuerda, lamentablemente, no solo como gente que busca una reforma del Perú, sino como corruptos. Bien. Muy triste. Gracias, don Julio, un abrazo desde Tacna. Perdona que como no he tomado mi café temprano, hoy día estoy un poco renegón con lo que... Está bien, así tiene que ser. Entonces, todas las entrevistas sin café primero. Sí, porque hay que ir a la avena con esos temas. ¿No? Ahí. Gracias por acompañarnos. Bien. Don Julio Esquiapa nos acompañaba la mañana del día de hoy.